Fondo con Enrique de Diego. Buenas noches, bienvenidos a Fondo. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Inter. Muchas gracias a todos vosotros de corazón, porque están llegando muchas peticiones de librerías de ejemplares de mi libro La monarquía inútil, editorial Rambla, que por cierto mañana llega a todos los centros del Corte Inglés. Ustedes están abriendo un debate decisivo y en cualquier librería lo pueden pedir porque la distribución es nacional. Si alguno no conoce la distribuidora, ellos saben cómo hacerlo, entran en el ISBN y ya saben hacerlo. Historia viva, historia encarnada, historia de un pasado que influye poderosamente en el presente, de la mano del patricio, del último demócrata y del primer republicano, don Antonio García Trevijano. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a contar hoy una historia en exclusiva para toda España, para el mundo mundial, una historia que nadie conoce salvo don Antonio García Trevijano, la verdadera historia del diario Madrid. Don Antonio. Muy bien, no solo yo, también la conocí, la han conocido Antonio Fontán, la conocía Rafael Calvo Serer, la reconocía el administrador del periódico Cerrillo, y la historia es cómo convertir, solamente con el juego del valor combinado con la inteligencia y la astucia, cómo convertir un problema económico en un problema político. Bueno, dicen que lo propio de la gente inteligente es convertir las derrotas en victorias. Establecemos el contexto, si le parece, don Antonio. Muy bien. Ha salido, por cierto, quiero hacer un comentario, me lo va a permitir, han salido los nombres de don Antonio Fontán, fue presidente del Senado, ministro de Administraciones Públicas, Rafael Calvo Serer, un personaje verdaderamente de novela, barogiano, ambos numerarios del Opus Dei. Sí. Enfrente podríamos contemplar otros muchos numerarios del Opus Dei y supernumerarios, la López Rodó, Gregorio López Bravo, otros a lo mejor menos conocidos, Juan José Espinosa de los Monteros, Vicente Mortes Alfonso, etcétera. En esta historia, en esta etapa de la historia de España, salen muchas personas en puestos relevantes miembros del Opus Dei. La historiografía la combatiré en el futuro. Ha tendido a hacer evaluaciones en términos de grupos de poder, casi conspirativas. La verdad es que esos miembros del Opus Dei actuaron en ejercicio pleno de su libertad. De hecho, demostraron una gran pluralidad, a veces enfrentados, y llegaron a los puestos relevantes que ocuparon por méritos propios, porque la primera generación del Opus Dei fue de un gran nivel humano, de una gran profesionalidad, de una gran coherencia, hicieron mucho bien a España y a los españoles. Se reúne la oposición democrática, consigue un medio de comunicación que es el diario Madrid, que es el proyecto, entiendo que, aunque el director es Antonio Fontán, el proyecto es básicamente de Rafael Calvo Serer. Sí, pero no era oposición democrática, era oposición reformista del régimen. Muy bien. Franquista. Sí, luego tendremos que explicar un día la diferencia entre liberal y demócrata. Claro, pero ni siquiera... No se llegaba ahí. Fontán ni siquiera era liberal, y de luego los periodistas del periódico que animaron la vida del periódico durante ese tiempo y después, esos no eran ni liberales ni demócratas. Bueno, ahí hay algunos, Miguel Ángel Aguilar, José Neto también. Esos eran personajes oportunistas que han vivido al calor de hazañas que ellos no hicieron, que ellos fueron solamente aprovechados del prestigio que adquirió el periódico Madrid después de cerrado. Claro, ahí está, porque nos encontramos, digamos, la historia del diario Madrid es la historia de la intolerancia del franquismo, de la eliminación de la libertad de expresión. No, de cualquier tipo de reforma, sí. Y no es tan así. Sí, puedo contar. La historia comienza, bueno, cuando en anteriores entrevistas ya conté cómo Rafael Calvo Serer, ayudado por Luis Baltaberner, por el Banco Popular,
se hizo dueño titular de la mayoría de las acciones de la sociedad propietaria del Diario Madrid. Y en ese momento en que Rafael Calvo y Antonio Fontán es director, yo me aparto, yo ya no intervengo más, no me ocupo del periódico Madrid. Había escrito, sí, al principio, en los primeros días, me pidió Rafael que escribiera un artículo sobre los sindicatos, porque en aquel momento se estaba produciendo la renovación a través del granadino Jiménez Torres, de la Secretaría General de los Sindicatos Verticales, y yo escribí un artículo la que comparaba lo que pretendía Solís y los sindicatos verticales españoles. Lo inscribí en la tendencia peronista, en el sentido de una reforma de inspiración, como la Argentina, de inspiración peronista, con lo que yo pretendía era abrir los ojos a los generales, a los militares, y abrir una brecha entre el militarismo y el sindicalismo vertical. Y lo conseguí. La prueba es que el eco que tuvo ese artículo, produciendo amistades y respeto en los militares, y verdadero odio, pero odio africano, en Solís y compañía. Usted es el abogado de Rafael Calvo Serer, entiendo. Sí, pero fue después. Un día, entonces no era nada, un día ya en el año 71. Usted era amigo de Rafael Calvo Serer. Era íntimo amigo, sí. Rafael Calvo Serer, y Rafael Calvo Serer sabía que yo no participaba de sus ilusiones reformistas del periódico Madrid. Por eso yo, que podía haber tenido un papel preponderante en el periódico, renuncié a tener papel alguno y no intervine durante los primeros años de Madrid. No hice nada en el periódico, salvo ese artículo que escribí desde Portugal en un verano desde Estoril. Bien, un día me llama, después de llevar varios años ya el periódico funcionando, me llama Rafael Calvo Serer urgentemente. Yo estaba en mi despacho, que por favor si pudiera ir al periódico, y fui al periódico. Allí estaba Rafael y el gerente del periódico y administrador, que también era del Opus Dei, Cerrillo. Y me pone, Rafael Calvo Serer le dice que me ponga la situación del periódico, y el periódico me responde, y estaba en situación de quiebra. Pregunté, ¿no, en suspensión de pago o quiebra? Dice, no, es tan grande el pasivo, con la diferencia del pasivo con relación al activo, que la situación es de quiebra técnica y suspensión de pago inmediata. Y pregunté yo, ¿cuánto tiempo podrá aguantarse? Dice, pues como máximo 2 meses. Bien, entonces yo hice llamar, eso fui yo, el que dije, esto lo sabe Antonio Fontán, y me dijeron, no. Entonces yo hice llamar a Antonio Fontán, que estaba en el periódico, en otro despacho. Subió al consejo, a la presidencia donde estaba Rafael y Cerrillo, entró, y yo hice que repitieran a Antonio Fontán lo mismo que habían dicho a mí. Se planteó entonces, claro, figúrese la sorpresa para Antonio Fontán. Entonces el periódico había que cerrarlo. Entonces tomé yo la palabra y digo, no, esto antes que cerrarlo hay que convertirlo en una operación política de primer orden. Es decir, hay que provocar que el régimen franquista, el gobierno, cierre el periódico por 2 motivos. Primero, para obtener una campaña internacional de que el régimen de Franco no tolera la libertad de expresión. Y segundo, para obtener del Tribunal Supremo luego una condena al Estado para que indemnice de los daños causados a la empresa propietaria del periódico, a Rafael Calvo. Y lo aprobaron, dijeron, muy de acuerdo. Entonces, bueno, esto en la opinión pública española es la primera vez que se cuenta, don Antonio. La primera vez. No solamente eso, sino que la han ocultado. Rafael Calvo Serer por interés propio, y Antonio Fontán con mucho más motivo para poder aparecer como víctima de la represión, cuando había sido una maniobra jurídica mía para salvar el prestigio del periódico, atacando al régimen de Franco. Esa es la primera vez que se cuenta. Yo estoy aquí expectante y apasionado. Vivo, recordará perfectamente estas entrevistas. Bien, si continúo, entonces me preguntan qué hay que hacer para eso. Digo, muy sencillo. No, van a cerrar el periódico cuando queramos nosotros. No van a esperar, lo van a cerrar enseguida, en una semana. Va a ser fulminante. ¿Cómo? Digo, pues que Rafael Calvo escriba un artículo diciendo, que fue el que se llamó el título, no al general de Gaulle. Ese fue artículo, se fue
dentro, era yo el que lo inspiraba dentro de la estrategia y tomando nota Rafael diciendo esto. Un artículo histórico en el Sí, que se no, General de dice Gaulle. Eso que tomó nota que- Rafael de lo que yo le estaba exponiendo como táctica para provocar el cierre del periódico. se sugiere que Franco tiene que abandonar el poder tomando ejemplo del general de Gaulle. Eso es. Y en ese artículo anuncia que seguirá otros artículos, porque ese era el tema para cerrarlo, Claro, era la claro. amenaza de seguir otros desarrollando esa idea. Y luego yo escribo otro donde que yo no escribía, también era ya sensacional que yo apareciera enseguida escribiendo al día siguiente otro artículo que se llamaba La lucha por el poder, donde anunciaba como la situación del Banco Popular y de Luis Val era equívoca, porque por un lado apoyaba a Rafael, pero por otro lado, de acuerdo con Laureano López Rodó, apoyaba al gobierno. Pues yo escribí un artículo que con el título Lucha por el poder, en el que reflejaba que la lucha por el control del periódico Madrid reflejaba la lucha por el poder entre falangistas, Opus Dei y otros elementos conservadores del franquismo. En medio ¿Sí? por ahí diría tecnócratas, porque... Sí, de tecnócratas, sí, bien, de acuerdo, ¿verdad? Bueno. Pero entonces no había esa sutileza. Entonces eso era el Opus Dei, porque estaba por un lado Rafael, que era la voz independiente del Opus Dei, pero por otro lado estaba Luis Val y López Rodó, que era la voz autorizada oficial Carrero del Opus Blanco. Dei. Por eso entonces la designación de tecnócrata se hizo después de aparecer Ullastres y López Rodó, que ya por su... pero no por ser una ideología del Opus Dei, sino por el carácter de esas personas que aportaron conocimientos técnicos a la economía y que, bueno, tenían una personalidad que fue destacada enseguida. Bueno, yo continúo. Claro. Yo escribí mi artículo y ese artículo ya sabía yo que era menos tolerable que el de Rafael. El mío era imposible. Sabían lo que yo iba a denunciar. Y en efecto, al día siguiente, ¡pum!, el diario cerrado con orden de cerrar al día siguiente del artículo mío. Bueno, entonces ya me cita el director general de prensa, que era Alejandro Fernández Sordo, bajo el ministerio de Sánchez Bella, porque no fue Fraga quien cerró el periódico. A propósito, como he entretenido contar anécdotas que son lo que se recuerdan, si le parece bien, don Enrique, puedo contar una anécdota que mucho antes del cierre del periódico, Fraga lo suspendió durante 4 meses. Estuvo suspendido. Y para tratar de aliviar, de reabrirlo, reanudarlo, de levantar la sanción, se celebró una comida organizada por Luis Val Taberner en su piso ahí en la Plaza de la República Argentina, en la que asistía Rafael Calvo Serer, Rafael Calvo Serer, Fraga, Luis Val Taberner y yo. Y en esa reunión Fraga estuvo con una prepotencia, como en él era habitual, diciendo nada, que bueno, que lo abría, el periódico se iba a abrir, pero que lo volvía a cerrar en cuanto volviera a las andadas. Entonces, cuando yo tuve nada, y cuando ya al final tomo yo la palabra, le dije a Rafael, como abogado del periódico, digo que no os preocupéis si el ministro, señor Fraga, vuelve a cerrarlo, que vuestra independencia no se ve afectada, porque acabo de lograr un acuerdo con una gran potencia extranjera para costear, sostener, financiar las pérdidas de los costos del Madrid que le ocasione la suspensión. Y entonces, claro, dijeron, ¿y Fraga? Dice, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿De quién? ¿Quién? Digo, estoy hablando de China, con Mao Zedong, acabo de celebrar el acuerdo. Y entonces Fraga, que estaba tomando un solomillo, se le atraganta el solomillo, se pone de pie casi ahogando. ¿Qué está diciendo? ¡Fuera, me voy ahora mismo! Y se fue saliendo, dando voces, y eso tiene gracia, lo cuento como una anécdota graciosa. A ese nivel de inteligencia pertenecía Fraga. Esas personas que mucha gente considera inteligente, no es más que un empollón, traga libros, que no tiene una idea propia en la cabeza, ni es capaz de discernir una broma. Bien, entonces vuelvo ya, si quiere, sí. al tema donde lo dejé,
que es que el director general cita al periódico, me cita, voy yo a la entrevista, voy yo solo. Bueno, Rafael Calvo Soler me pide que va a sufrir unas presiones enormes ahora por parte del Banco Popular y de sus amigos en el gobierno, y que él había decidido irse, y se va a París. Él no tiene dinero, aunque bueno, era un hombre que era ayudado por otras personas, y entonces y a mí me pareció prudente y bien que se quitara de en medio. Entonces me dejó a mi poder y se fue. Y yo le dije que no se preocupara, que se fuera al Hotel Loti en París y que yo le pagaría la cuenta del hotel. Porque era mi hotel, me conocían mucho, llamé por teléfono al hotel y basta. Bien. Pues ya Rafael fuera, voy yo a ver a Fernández Sordo, me comunica que está cerrado y tal, y digo, muy bien, de acuerdo, pues iniciamos él. Y dice, entonces, para iniciar el procedimiento y tal, pues ya está redactado, esto voy a mandar la notificación formal al Consejo, y creo, como digo, como yo tengo poderes de Rafael, y para ganar tiempo, para resolver cuanto antes este tema tan desagradable, pues si quiere le firmo yo el informe, recibí el conforme, y nada más, ya está. Dice, perfecto, pues muy bien. Y yo firmé, sabiendo ya yo que con eso tenía ganado el pleito, porque se estaba faltando un requisito sine qua non ad solemnitatem formal para poder cerrar el periódico, que era la notificación a la empresa, y yo era apoderado de Rafael, de una persona, no del Consejo de Administración, ni de la sociedad. Bien, entonces me fui yo contentísimo. Claro, para que entiendan los oyentes, usted está haciendo una estrategia para que haya una indemnización, porque aunque va del suyo, si una empresa está en quiebra, no hay indemnización que valga. Evidentemente, yo sabía que estaba en quiebra y era imposible que yo tuviera ninguna indemnización de un asunto que estaba en quiebra, que no te valía nada, valía cero. Entonces, para eso ya el primer objeto era ganar el pleito por no haber respetado el gobierno los requisitos administrativos para cerrar el periódico. Primer punto. El segundo punto era obtener alguna prueba para que en ese pleito futuro que se llevaría en el Supremo, yo que lo llevaba yo, era el abogado, pudiera demostrar que el periódico valía bastante dinero, a pesar de la quiebra, y que no se entrara en el tema de la quiebra. Tema complicado. Eso era más complicado, pero ahí tuve muchísima constancia, paciencia, también algo de suerte, y sobre todo, pues ahí es donde tuve que sufrir la enemistad de los periodistas del Periódico Madrid. Digo de los periodistas, es decir, de los Aguilar y Oneto, pero no de los obreros, ni notipistas y técnicos del periódico cuyo comportamiento fue ejemplar y que me siguieron al 100% a rajatabla en todo, porque yo los reunía por primera vez, porque allí se tenía la costumbre de no contar magia con los periodistas, y yo introduje la costumbre de que los asuntos del periódico interesaban a todos los trabajadores del periódico, y las reuniones por eso no se hacían en los despachos, sino abajo en las linotipias. Pero bueno, me estoy quedando con los ojos como cuadros, no sé qué frase hecha decir. O sea, ¿usted está insinuando que Miguel Ángel Aguilar no fue un luchador antifranquista? Todo lo contrario. No solamente él y Oneto y todo, y Vicente de Juan, todos, sino que basta ir a la hemeroteca y en la fecha indicada se encontrará en el periódico Ya las declaraciones de ese grupo que eran los periodistas del Madrid, donde enfrentándose conmigo declararon que ellos estaban dispuestos a reabrir el periódico con Emilio Romero de director, aunque fuera para hacer un tebeo. Ellos no querían más que seguir cobrando los sueldos. La idea les traía sin cuidado. Jamás fueron liberales ni demócratas, fueron franquistas. Eso lo digo de verdad, y ahí están las pruebas. Que se lea las declaraciones de ellos en el periódico Ya. Pues unos momentos de publicidad. Pues nos quedan 8 minutos, luego a las 8:30 hay un programa especial de Fitur, de nuestros compañeros de Radio Intereconomía, y después de 9:30 a 10 seguiremos con la historia del Diario Madrid, historia apasionante
que don Antonio García Trevijano muy amablemente, y yo se lo agradezco, está desvelando hoy para los oyentes de A Fondo en esta historia viva de la transición del franquismo, de la oposición democrática, en la que veremos también otras muchas cuestiones en el futuro. Usted tiene un reto que parece cuadrar el círculo o cortar el nudo gordiano. Con una empresa que está en quiebra, usted tiene que hacer rico a Rafael Calvo Soler, que es su cliente. Adelante, don Antonio. Muy bien. El primer proyecto que tengo que combatir y contar con la alianza de los obreros y del periódico Madrid con algún apoyo, es que sea el nuevo director sea un falangista, que era José María Alfaro, el antiguo falangista. Y eso salió bien, porque la oposición fue radical y el hecho del nombre falangista de José María Alfaro fue rechazado. Bueno, pero apareció enseguida el nombre de Emilio Romero. Y el nombre de Emilio Romero, ese sí, fue apoyado, como he dicho, por los periodistas, aunque fuera rechazado por los obreros, y desde luego frontalmente por mí. Emilio Romero, cuando se entera, y por mis declaraciones que me opongo a cualquier patrocinio o dirección de Emilio Romero sobre el Diario de Madrid, dice que va a tirar de la manta. Se celebra una rueda de prensa en mi despacho con la asistencia de Camarero, que era uno de los periodistas que asistía en nombre de Emilio Romero, y ese se inventa dos cosas que son falsas. La primera es verdadera, la segunda falsa. La verdadera es que él cuenta que yo le digo al señor Camarero, cuando se levanta a preguntarme, le dice usted a su señorito que si él tira de la manta, nadie se va a preocupar, porque todos saben que es para llevársela. Y el segundo, ese fue el primer motivo. Y el segundo motivo de la oposición a Emilio Romero era que él no tenía ningún proyecto, que ya en el pueblo había fracasado, que no tenía más que demagogia, y que nadie iba a tolerar que se apoderara del periódico Madrid. Contra esta segunda declaración no es Camarero, son los periodistas los que acuden allá y dicen que ellos apoyan hasta un TVO, que da igual que esté Emilio Romero o Pueblo, es a la que antes me he referido. En cuanto a lo de la tirar de la manta, eso va a traer cola. Yo no sé si ya lo conté la otra vez, no creo. No. Pues eso tuvo consecuencias, y algunas de ellas usted la insinuó el otro día hablando del cardenal Tarancón. Sí. Bueno, las consecuencias que tuvo es que Emilio Romero me puso una querella a mí por difamación, por injuria, por calumnia, bien. Y el cardenal Tarancón, a quien yo no conocía personalmente, me llamó por teléfono para ver si yo podía ir a verlo. Fui a verlo y me dijo, usted ha dicho esto, toda la prensa está en contra de usted por estas declaraciones de Emilio Romero, y quiero decirle a usted que usted, sin saberlo probablemente, ha dicho la verdad. Y digo, ¿cuál es la verdad? Dice, pues que Emilio Romero estaba tuberculoso y fue al pueblo, mi pueblo donde yo estaba de cura, párroco, Burriana, a curarse en un sanatorio antituberculoso, y como era ya falangista, y esto era del régimen de la falange, le dieron la administración del sanatorio a Emilio Romero. Y Emilio Romero robó mantas y sábanas y la ropa del sanatorio. Se la llevó. Las risas mías cuando me lo contó. Y dice, no, y sacó entonces una sentencia del Supremo y me la entregó. Dice, aquí tiene usted la sentencia del año 47 condenando a Emilio Romero por ladrón de sábanas y demás. Bueno, pues bien, voy el día armado de este documento, de esta sentencia, acudo el día del juicio, de la querella, y estaba aquella sala, ya saben que los juzgados son pequeños, y allí había más de 500 personas, era una cosa tremenda. Incluso los jueces de todos los del mismo edificio, habían dejado sus sesiones y habían acudido por la expectación y curiosidad que despertó una querella de Emilio Romero contra mí. El abogado de Emilio Romero era Mazón, Eugenio Mazón. Hay que decir también, porque hay muchos jóvenes que siguen cada vez más el programa A Fondo, que Emilio Romero, estamos hablando de un abogado prestigioso. Don Antonio García Trevijano es conocido por no haber perdido ningún pleito. En aquella época es verdad. Emilio Romero
estamos hablando de un jerarca que tiene detrás a todos los, un jerarca del régimen, de la dictadura, que tiene detrás a todos los sindicatos, al sindicato vertical, Sí. y que tiene, digamos, al sector, a un sector tan importante como es el sector de Falange. Sin duda. Entonces, Y por eso tanto, Eugenio Mazón era abogado de sindicatos, por eso el abogado de Emilio Romero era Eugenio Mazón. claro, por tanto, digamos que estamos ya en el tramo final, máxima emoción, vamos a tener que cortar, don Antonio, para seguir después en la otra media hora. Pues arranque usted preguntándome aquí y termino. Claro, por supuesto. En momento clave, en pleno ambiente judicial franquista, un jerarca al que nadie le tose, Emilio Romero. Yo le conocí después, tiempo después, y se mordía la lengua, salía veneno. O sea, fue... No, pero era un pobre hombre en el fondo. Ya. Él parecía un chulo fuerte mientras estuvo en el machito, en el poder. Claro. Pero luego no era nada. Después no era absolutamente nada, era un pobre hombre. Sí. Pues parece... Tenía cierta cultura literaria, más que otros, pero era un pobre hombre. Parece que van a comerse a don Antonio García Trevijano, pero no sea así. Después, a las 9:30, especial Fitur. Muchas gracias, reitero de corazón, porque están llegando muchas peticiones de librerías de ejemplares de mi libro La monarquía inútil, editorial Rambla, que mañana llega a todos los centros del Corte Inglés. Ustedes están abriendo un debate decisivo. Saludamos ya en esta historia viva a don Antonio García Trevijano. Muy buenas noches de nuevo. Gracias, don Enrique. Pues bueno, ha llegado en muchos mensajes. Ajá. He seleccionado uno, entre otras cuestiones, porque uno se pregunta. Sí. Hemos ido variando de frecuencia, hemos pasado de Radio Intereconomía a Radio Inter, y uno teme que se queden fuera pues los amigos. Y Gonzalo Álvarez Charlence, que dice que se considera los socios fundadores de Afondo, ya que durante el primer año participaba casi a diario, ahora por circunstancias familiares y porque hay que dar paso a otras opiniones no suelo hacerlo, pero no falto a mi cita con su programa, que considero el mejor de su género, tanto de la radio como de la televisión. Dice que admira especialmente a don Roberto Centeno entre los corteturos y a mí. Dice, quiero felicitarle, don Enrique, por la calidad de sus invitados y los programas tan interesantes que está abordando con don Antonio García Trevijano. Para mí, tengo que reconocerlo, todo un descubrimiento. Gracias por todo. Pues un saludo al buen amigo Gonzalo Álvarez Chas. Tenemos a don Antonio García Trevijano en el Tribunal Supremo. ¿Era, don Antonio? ¿Dónde estaban? Estaba en la querella que me puso Emilio Romero, Sí. ante un juzgado de primera instancia. Pues ahí estamos. Don Emilio Romero se enfada porque don Antonio García Trevijano... Primero, don Emilio Romero dice que va a tirar de la manta en relación con el diario Madrid. Don Antonio García Trevijano dice que no le preocupa porque cuando don Emilio Romero tira de la manta, se la lleva. Es para llevársela, sí. Efectivamente, eso sucede según sentencia del Tribunal Supremo en relación con una clínica de tuberculosos Un sanatorio antituberculoso. en Burriana, en el que efectivamente, como administrador de la finca, don Emilio Romero es condenado por haberse llevado material de lencería. Adelante. Bien, en un ambiente de una expectación grande, lleno de jueces y de abogados y de personal, después cuando termina Eugenio Mazón, antes le dan la palabra de Emilio Romero y sus propios amigos que lo llevaban estrujados hasta las 20 o 30 en medio de todo iban gritando a Eugenio y tal, no critiquéis a Trevijano, que es peor, no digáis nada de eso. Es decir, estaban ya completamente acobardados. Pero ya me dan el turno de la palabra a mí, y yo le digo, señorías, al tribunal, al juez, señorías, todo lo que aquí se está viendo es producto de la incultura y de la falta de elegancia moral. De la incultura porque no saben ni siquiera lo que es la metáfora. Y es evidente que cuando yo he dicho que si Emilio Romero tira de la manta es para llevársela, no le estoy llamando robamantas, aunque podía haberlo hecho literalmente,
por la sentencia del 47, sin sacarla, que la llevó aquí, por si alguien la necesita. Pero no, yo tuve la elegancia de emplear una metáfora, para decir que cuando él difama a alguien, siempre es para aprovecharse él de esa difamación. Por ejemplo, y cité el caso de Lincoln, Abraham Lincoln, cuando se presentó de candidato al Senado. Su contrincante era el señor Douglas. Y este señor criticó a Lincoln, le atacó, diciendo que era como el burro, el asno de Buridan, que colocado ante dos montones iguales de heno, no sabría a cuál dirigirse y moriría de inacción. Y el señor Lincoln le respondió: es posible que ante un asunto difícil dude de cuál es la solución, cosa que no le pasará jamás al señor Douglas, que colocado ante esos dos montones de heno, los comerá los dos al mismo tiempo. Digo, evidentemente Lincoln no le estaba llamando burro, había empleado una metáfora para describir el carácter del señor Douglas, propenso a la ambición y al apoderamiento de las situaciones, con el suyo, que era propicio a la meditación antes de tomar una decisión. Bueno, eso se comprendió, pero la risa fue, digo, por eso, sin embargo, es verdad que yo podía haberle dicho que era cuando no he dicho que sea un robamantas, como por ejemplo, hoy se dice de un robaperas o un robahigo, o a los psicofantes que actúan en la vida ordinaria pues como si fueran robando peras, que es cuestión infantil de niños. Pero no, yo he dicho nada más que el señor si tira la manta es para llevársela desde el punto de vista político, que es lo que ha hecho. Por eso, bien, terminó en medio de unos aplausos enormes a mí, y en aquel mismo acto, ante una muchedumbre que no se podía allí ni respirar, de pena y cabían, se archivó el asunto en el acto. Bien, se continuó la gestión para ver qué se hace con el periódico Madrid. Me quedaba todavía cómo sacar partido. Ya el partido político ya lo tenía resuelto con el derrumbamiento el derribo del Madrid con dinamita. Hay que decir además que con el dinero que obtuve de la venta del edificio pude pagar, y de las máquinas, las linotipias, pude pagar a todos, sin excepción alguna, a todos los empleados, todos los obreros, todos los periodistas. No hubo nadie que no recibiera su indemnización de conformidad con él, si no hubo una sola protesta, ni una queja, ni un acto de conciliación, nada. Así hubo completa calma en lo que yo administré. Bien, entonces, como sabía que algo tenía que idear para valorizar un patrimonio que estaba en quiebra, el de Madrid, se me ocurrió llamar a Lucio del Álamo, que era presidente de la Asociación de la Prensa. Me recibió en el acto, fui enseguida y le dije que como ni un falangista era aceptable, que el caso de Alfaro y de Emilio Romero tampoco era aceptable, que yo había pensado que la única solución sería que lo arrendara el periódico, la Asociación de la Prensa. Y la idea cuajó, le gustó a Lucio del Álamo, nos pusimos en marcha y en 48 horas tuvimos hecho el contrato. En el contrato lo principal es que se fijaba una cifra de renta anual, en virtud de la cual, capitalizando esa cifra, según la norma oficial del Banco de España del interés legal del dinero, daba un capital, un patrimonio del periódico de Madrid equivalente a 650 millones de pesetas de la época. Lo firmé y convoqué una rueda de prensa para anunciar la célebre nueva noticia de que por fin el periódico se abría con la Asociación de la Prensa. Esa rueda de prensa fue también multitudinaria en mi despacho. En ella asistió también Camarero, el periodista de pueblo, y cuando terminó la rueda de prensa donde anuncié esto, Camarero pero a la media hora, no, salió incluso 10 minutos o 5 minutos antes de terminar la rueda de prensa, vi que Camarero se iba. Bueno, y a la media hora de haber terminado la rueda de prensa, me informan ya de noche, me informan que se suspende el acuerdo con la Asociación de la Prensa y que no saldrá el periódico, que no saldrá definitivamente, porque Camarero ha llevado una cinta magnetofónica, se la ha entregado a Emilio Romero, la ha enviado al Consejo de Ministros y allí se ha acordado que es imposible, que no se puede salir, porque en esa rueda de prensa yo digo, a Franco le llamo
el enano del Pardo. Bueno, y es verdad, al día siguiente por la mañana los periódicos anuncian que queda suspendido el acuerdo con Radio la prensa, Inter que no se y sabe. Radio Intereconomía, dos cadenas de emisoras con un mismo objetivo: informarle de todo. Además, yo jamás en mi vida insulté a Franco. Yo a Franco lo insultaba con mis hechos, con mi conducta, pero no de palabras. ¿De qué sirve llamar a un dictador? Ni enano, ni eunuco, como se llama. Dice, son tonterías, son cosas infantiles. Pero en fin, el hecho es que ya tenía resuelto un tema que para mí era dificilísimo. Era cómo conseguir un contrato con la Asociación de la Prensa donde fije un precio y un valor al patrimonio del periódico Madrid para ser indemnizado, con la necesidad de que el periódico no salga, porque si sale por la Asociación de la Prensa a los 15 días o al mes se cierra por quiebra y sabe que y denuncia por falsedad, por engaño, aunque ellos tenían los medios de averiguar, yo no lo engañé. Pues bien, como sucede muchas veces en la vida, la solución me la proporcionaron gratis mis propios enemigos. Es decir, fue el invento del enano del Pardo, de mis enemigos, lo que me propició que el periódico no saliera y que por tanto quedara firme la valoración que había hecho la Asociación de la Prensa en 650 millones. Con eso usted va al Supremo para pedir Ya, la con eso indemnización. voy al Supremo, gano las dos cuestiones, declaran nulo la decisión administrativa de cerrar el periódico y declara que para la indemnización, yo al principio, claro, yo preparé todo y obtuve una sentencia que condenaba al periódico, al gobierno, a indemnizar a Rafael Calvo Serer, propietario de las acciones, un valor de 650 millones. En esos 150 millones estaba incluida mi minuta, que había sido por todos los trabajos infinitos que había llevado durante tantos meses, se elevaba a 6 millones de pesetas. Esos 6 millones de pesetas me los pagó el gobierno, el Estado, no Rafael Calvo ni el Madrid, puesto que iba incluida en la indemnización a que fue condenado el Estado. Bien, pero no se pagaba. Y Rafael, como Antonio Fontán entonces ya tenía cargos elevados, y estaba en muy buenos contactos con el gobierno, no se decidían a ejecutar la sentencia. Y pasaba un año y otro, y yo tenía vergüenza de haber sido abogado, haber ganado tan brillantemente una causa política, y sin embargo, no tener la ejecución porque Rafael Calvo Serer no quería ejecutarlo, porque confiaba en obtenerlo de buena gana, de buenos modales con el gobierno a través de Antonio Fontán. Bueno, hasta tal punto llegó mi desesperación moral de lo que estaba sucediendo, que renuncié. Le dije a Rafael, yo renuncio, yo no presento la ejecución, dejo de ser tu abogado, nombra a otro. Y le entregué a Rafael toda la documentación de mi demanda de ejecución de sentencia, donde yo pedía 650 millones, que era exactamente la valoración que le había dado la Asociación de la Prensa. Bien, pues Rafael no tiene más remedio que aceptarlo porque es una decisión mía, no es una consulta. Y nombran abogado a Ramón País. Ramón País ya, Rafael convencido de que el gobierno por las buenas... Puede ¿no? ser también porque están liando a Miguel Ángel Aguilar y José Oneto de fondo, aunque ven que hay dinero de por medio, eso todavía no... Eso estaba ya planteado desde el inicio. El interés por el dinero de ellos estaba ya planteado, pero no sabían cómo entrar. Pero claro, ellos ahí todavía no intervienen. Cuando intervienen es cuando Ramón País presenta ya la ejecución. Cuando Rafael Calvo autoriza que otro abogado, el gallego Ramón País, presente la ejecución de sentencia, entonces ya sí. Entonces, y presenta la minuta de 50 millones y el Consejo, el Consejo de Administración de FAES de la sociedad propietaria, autoriza el pago de estos 50 millones, a pesar de que sabían que yo solamente había cobrado 6 y que no me lo había pagado Rafael, ni ellos, sino el Estado, mientras que el de Ramón País es un gasto exclusivo de Rafael, porque eso no está incluido en la indemnización. Eso demuestra el comportamiento de unos y otros. Ramón País es respetado porque ideológicamente no tiene ningún peligro. Yo soy odiado por los periodistas porque soy enemigo de todos los oportunistas y de todos los reformistas
que me he tropezado en mi camino por la libertad, por la lucha por la libertad y la democracia. Nadie que ha defendido al franquismo y que ha tropezado conmigo me puede olvidar por su odio. Y entonces sí intervienen los periodistas para tratar de sacar tajada de ese dinero que llega a manos de Rafael. Rafael hace una fundación, Antonio Fontán está como es natural en ella, y los periodistas tratan de estar también presentes y lo consiguen a media, están presentes, ahí están, y ahí tienen ya, pues algunos tienen sueldo, algunos otros tienen dietas, intentan comprar un edificio importante, bueno, es una merienda de negro, pero la indignación, aunque una parte considerable, queda porque se transformó en una fundación. Por ahí estaba también don Antonio Herrero Losada, el gran director de Europa Press, ¿no? No, Antonio Herrero Losada era un caballero. Ese no tiene nada que ver con los periodistas del Madrid a los que yo desprecio. Antonio Herrero era apreciado por mí. Era un director, un hombre honesto, honrado. No tiene nada que ver con esto. No. Pero hay porque con ese dinero se podía haber hecho una aventura periodística, pero ¿no? Completamente. Si en aquella época, figuraron lo que se invertiría para el año 70 y tanto, lo que supondría 650 millones. Si era una fortuna. Y había resuelto además el problema personal de Rafael, que se había pasado toda la vida dependiendo del dinero que le dieran otras personas o sus amigos. Porque usted, ¿cuánto tiempo le estuvo sufragando su estancia durante un año, en el Hotel Loti de París? Durante un año, pero solamente la habitación. Pero le pagué un año. Bueno... Sí, bastante, suficiente. Además, pero si este es un asunto que desde la A a la Z fue ideado exclusivamente por mí, sin mí eso hubiera sido, no habría ni fundación, ni una peseta del Madrid, no habría nada. Fue una creación pura de la nada, que la hice yo, y nada más. Y no se hizo nada, esa fundación sí, languidece, está ¿no? en marcha, pero no tiene actividad cultural, no. Están los periodistas, se reúnen, comen. Antonio Fontán me invitó antes de morir, todos los años me invitaban, yo no fui nunca, porque yo no quería tener ni contacto alguno con tanta gentuza como eran los periodistas del Madrid. Y cuando hablo de periodistas no digo todos, digo el grupo dirigente que estaba capitaneado por estos que manejaban a un pobre hombre que era buena persona, que era Vicente de Juan y otros, pero los dos instigadores eran Moreto y Aguilar. Pues le han sacado bastante rédito porque sí, viven de eso. Bueno, o sea, el Diario Madrid con toda su leyenda y toda su historia de nada, leyenda ninguna. Que vean, que lean, el que tenga curiosidad, que en la hemeroteca lea a ver lo que era el periódico Madrid, nada, era periódico, sí, reformista, menos reformista que el Mundo Hoy. Era menos reformista que el Mundo Hoy. Pues si el mundo está entregado a Zapatero ahora. No, tanto como eso no, hombre, no. Bueno, rememore, si es tan amable, se lo ruego, la otra operación que causó mucha sorpresa. Evidentemente yo entro en la intrahistoria sin ninguna relevancia, llego como alumno a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, rápidamente me doy cuenta de que nunca había que haber abierto esa Facultad de Ciencias de la Información, que era una pérdida de tiempo absoluta. Y digamos, en el inconsciente colectivo de un joven aspirante a periodismo de ese momento está como una especie de impacto, de trauma, el edificio del Diario Madrid cayendo sobre sí mismo. Pues figúrese la mentira tan colosal que ha construido todo esto. Porque lo mismo que es mentira el derribo, no fue Franco, sino que lo hice yo, también es mentira toda la historia a posteriori de esos periodistas que se dicen que luchaban por la libertad y la democracia. Si no saben todavía lo que es la democracia, ¿cómo iban a luchar antes? Y por la libertad, si en el chat dice que querían, que aunque fuera un tebeo, querían ser dirigidos por Emilio Romero, aunque fuera un tebeo. Y eso lo dicen ellos. No hay más que leer los periódicos de la época y ya se ve todo. Aquellos hechos del periódico Madrid es otra de las grandes mentiras de la situación que propició luego la transición. Ya venía con esa falsedad. Usted se lo vende a Cereceda, dijo. Sí, todo el edificio a Luis Cereceda, sí, Luis García Cereceda.
Con la condición de que lo huele. De que lo huele, con dinamita. No de que lo vaya... Con etiqueta no, con dinamita. Y se hace a la perfección. Y porque él, como él es el que tiene que encargarse de pedir los permisos administrativos, pues claro, como ahí no aparece mi nombre ni nada, pues los concedieron. Y ahí fue, por eso fue sorprendido el régimen. ¿Dónde estaba el edificio? En la calle General Pardiñas. Uh-huh. No, era un edificio bastante bueno, un solar bastante grande, y muy bien, fue una operación brillantísima. Bueno, llega el 75, trataremos otras muchas cuestiones de historia, pero voy a hacer algunas preguntas genéricas, don Antonio García Trevijano. Estamos hablando periodismo reformista, Diario Madrid, oportunismo en algunos periodistas que se han presentado casi... Bueno, no solo oportunismo, difamadores, porque esos son los que reanudan hasta hoy siempre la historia, la leyenda, la fantasía de que yo había corrompido con Guinea. El asunto de Guinea, otro día si quieres, sí, claro. Vamos a fondo, pero a fondo. En ese asunto yo no gané jamás una peseta, ni tuve la menor intervención en que allí nadie fuera condenado a muerte. Sería ridículo. Yo, en la independencia de Guinea, era el honor de España el que estaba en juego. Y yo defendía la descolonización de Guinea como un español, y porque no se atrevieron las personas a las que los guineanos acudieron, antes que a mí acudieron a Tierno Galván, a Joaquín Rijiménez y a Ramón Tamames. Y uno porque le pidieron, no especifico cuáles, uno porque le pidió dinero, otros porque no se atrevieron. El hecho es que cuando vinieron a mí me dijeron que habían acudido estas 3 personas y que no habían sido atendidos por nadie, y que ellos estaban aquí porque para combatir al grupo dirigido por Castilla de Asuntos Exteriores, y a otro grupo dirigido por Carrero, que era el presidente del gobierno autónomo de Guinea. Lo trataremos extensamente, nos quedan 3 minutos. Una pregunta que desde luego responderla en 3 minutos es muy complicado. Venga. Desde el 75 ya hay libertad de expresión en España. No, libertad de expresión no. Para que haya libertad de expresión tiene que haber libertad de pensamiento. Si no hay libertad de pensamiento, no puede haber libertad de expresión más que de aquella del pensamiento ajeno. Entonces en España hay libertad de expresar el pensamiento del poder. Claro. O sea, si yo saco un libro que se titula La monarquía inútil... eso será combatido, silenciado. Se hablará lo menos posible de él. Será perseguido. Es como si no se dijera. No hay libertad. Claro que usted ha podido editarlo y una editorial se ha atrevido a hacerlo. No, la editorial es que es mía. Pues figúrese. Pero en la televisión, en ninguna televisión lo van a anunciar. Ninguna gran empresa no lo va a mencionar. Nadie se molestará siquiera en criticarlo. Porque estos sí que han aprendido de Franco que lo mejor para combatir una idea contraria es el silencio. Usted eso lo conoce bien, iba a decir que es una víctima, pero soy un especialista. Lo lleva con tal dignidad que efectivamente el concepto quizás no es adecuado, y usted los conceptos los utiliza con gran precisión. Cuestión que sería muy clave ese rigor intelectual, recuperarlo en la vida española que está tan degradada, ¿no? Desde luego. No solo en la vida política y intelectual, claro, y en la enseñanza, pero es que ese rigor hay que recuperarlo en la enseñanza primaria, en la secundaria, en las universidades. Si ahí se habla en todas esas partes como verdaderos brutos e ignorantes. El rigor hay que recuperarlo en todas las esferas de la enseñanza. Y no digamos en el periodismo. Bueno, donde a veces me lo imagino a usted en el Senado romano en la época republicana. Eso sí. Don Antonio García Trevijano, muchísimas gracias desde el respeto y la admiración. Muchas gracias a vosotros. Sean felices, luchen por sus sueños. Zapatero, ríndete, te tenemos rodeado. A fondo con Enrique de Diego.